Gloria a Dios, amén. Antes de empezar, pues, hoy es el primer culto del año, ¿no es cierto? Hoy es nuestro primer culto. Amén. Y le damos gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo por habernos permitido poder congregar nuevamente en este lugar para alabar y glorificar el santo nombre del Señor Jesucristo, amén. La semana pasada, el día domingo, fue el último culto y fue un culto de acción de gracias, ¿no es cierto? Y gloria a Dios por eso, porque fue un gran culto. El día de hoy, siendo el primer día de culto que nosotros estamos celebrando, voy a hablar de algo muy importante que nos va a servir a cada uno de nosotros durante nuestra vida espiritual o de aquí para adelante, el tiempo que sea necesario que el Señor nos tenga aquí en este lugar o dentro de su presencia, amén. Antes de empezar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor Jesucristo para que todo lo que yo hable en esta noche sea palabra del Señor Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta noche, Dios mío Santo, te pedimos, Señor Jesucristo, que sea tu santa presencia, Señor, en este lugar, que esté hablando, Señor Jesucristo, a través de mi vida, Padre Celestial. Usa mis labios, Señor, usa mi corazón, usa cada parte de mi vida, Señor, para que tu palabra pueda ser compartida, Señor, para que tu palabra pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Mira, Dios mío, nuestros corazones, moldea, Señor, nuestros corazones y permite, Señor Jesús, que sea tu palabra la que llegue a cada parte de nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Decimos gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir el libro de Marcos, gloria a Dios, el libro de los Marcos, capítulo 2. Versículo 17, gloria a Dios. Una vez un joven me pidió que pudiese grabar un video y pues para gloria de Dios este video también es parte para él. Gloria a Dios. El libro de los Marcos, capítulo 2, versículo 17, gloria al Señor, dice así la palabra del Señor. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Gloria a Dios. Nosotros conocemos que el Señor Jesucristo, con su gran amor y misericordia, Él nos sacó del mundo y nos permitió que nosotros podamos tener una segunda oportunidad y podamos estar en este lugar, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo nos sacó de un lugar donde tal vez el mundo ya nos tenía como que no existíamos, ¿no es cierto? Y de ahí el Señor nos sacó y nos dio una nueva oportunidad, nos dio su amor y nos puso un nuevo nombre, amén. En esta noche quiero hablar sobre algo muy importante, como les decía, que es algo que Dios va a hacer en nuestras vidas, y esto es: Dios hará grandes cosas, amén. Dios hará grandes cosas. En el año pasado, el año 2020, han sucedido igualmente cosas grandes, pero algunas de esas fueron perjudiciales para nuestras vidas, tanto para el país y como para el mundo entero, ¿no es cierto? Pero este año 2021 no sabemos qué es lo que Dios podrá hacer para cada uno de nosotros, pero lo que sí sabemos es que el Señor va a hacer grandes cosas con cada uno de nosotros o con las personas que quieran conocer del Señor Jesucristo, amén. El libro de Jeremías 1, versículo 5 nos muestra cómo Dios usa a personas de la nada para convertirlas en algo muy importante, amén. Dice Jeremías 1:5: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, amén. Y yo dije, Jeremías dice: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, gloria a Dios, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande, amén. Gloria a Dios. Vemos que el propósito de Dios para cada uno de nuestras vidas empezó desde antes que nosotros pudiésemos llegar a este mundo, ¿no es cierto? La palabra del Señor nos dice que antes que nosotros pudiésemos formarnos dentro del vientre de nuestra madre, el Señor ya nos conoció, amén. Y antes que naciéramos, el Señor ya nos santificó y nos dio una misión, nos dio un propósito. Y en este caso al profeta Jeremías le dice: te di por profeta a las naciones.
Asimismo nosotros también, antes de poder conocer los caminos del Señor, el Señor ya tenía escogido un plan y un propósito para nuestras vidas, amén. El Señor ya conocía qué íbamos a hacer, qué es lo que íbamos a realizar, y el Señor se agradó de eso, y a su debido tiempo nos trajo al Evangelio, ¿no es cierto? Algunos de nosotros estuvimos perdidos en el mundo, buscando las soluciones en el mundo de alguna u otra manera, y nunca pudimos encontrarla, hasta que llegamos a los caminos del Señor, y de ahí para adelante, Dios estuvo obrando en nuestras vidas y cambió nuestras vidas, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1. Gloria a Dios, donde también nos muestra cómo es que Dios usa a las personas sin que pudieran tener algo que les caracterice como personas muy importantes. Primera de Corintios 1, capítulo 1, del versículo 27 al 28 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es, para deshacer lo que es. Gloria a Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Algunos de nosotros tal vez en algún momento, como decía, tal vez nos pusimos a pensar que nosotros en este mundo ya no tenemos oportunidades, o que ya en este mundo ya no tenemos esperanza, y en algún momento se ha deseado o se ha querido tomar las decisiones que no son nada buenas. Hemos querido de repente fracasar, hemos querido tal vez quitarnos la vida, y muchas cosas de las cuales el Señor nos ha librado, ¿no es cierto? Pero la palabra del Señor dice que mientras el mundo nos estaba despreciando, ya Dios nos estaba preparando un lugar para nosotros, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no es cierto? Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, todo lo que el mundo rechazaba, todo lo que el mundo ya no quería, todo lo que ya estaba usado, el mundo lo dejó. Sin embargo, llegó Dios y escogió nuestras vidas y nos dio valor y nos dio un precio. El Señor Jesucristo nos hizo su Hijo, nos hizo una nación santa, un pueblo santo, y nos hizo un pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Qué bueno y qué lindo que es el Señor, que Él conoce los propósitos de cada uno de nosotros. Aunque tomemos distintos caminos, aunque busquemos o deseemos nosotros hacer nuestra voluntad, el Señor ya tiene un propósito para cada uno de nosotros, amén. El Señor ya tiene plasmado cuál va a ser el propósito de cada uno de nosotros en esta tierra. Gloria a Dios. Vamos a abrir otro libro, en el libro de Génesis. Gloria a Dios. Vamos a abrir el libro de los Génesis, el versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros leemos la parábola del sembrador, la palabra del Señor Jesucristo nos dice que la tierra es el corazón del hombre, ¿no es cierto? Y que la semilla es la palabra de Dios. Aquí en el libro de Génesis nos dice que la tierra estaba completamente desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, del abismo, ¿sí? Amén. Cuando nosotros estábamos perdidos en el mundo, nuestro corazón estaba desordenado. Llevábamos una vida porque, como alguien dijo, porque el aire era gratis. Nosotros deseábamos encontrar algo, pero no podíamos porque no conocíamos al Señor Jesucristo en ese tiempo, ¿no es cierto? Nuestra tierra estaba desordenada, teníamos placeres alterados, teníamos todo dentro de nuestro corazón completamente desordenado, y como dice aquí la palabra del Señor, estaba desordenado y también estaba vacío, ¿no es cierto? Teníamos tinieblas en nuestro corazón, pensábamos cosas malas, queríamos hacer cosas malas, y de eso nos alimentábamos, pero había algo en nuestro corazón
que no se llenaba haciendo las cosas malas, ¿no es cierto? El Espíritu del Señor podía estarse moviendo dentro de nuestros corazones. Como dice la palabra del Señor, antes que nacieras, el Señor ya nos escogió. Aunque nosotros buscamos caminos contrarios, aunque nosotros nos alejamos de los caminos del Señor, el Señor Jesucristo ya tenía los propósitos para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? El Señor conocía los tiempos y esperaba el momento adecuado en donde nosotros lleguemos a los caminos del Señor y le busquemos de todo corazón. Gloria a Dios. Hoy en día el Señor Jesucristo sigue haciendo las mismas cosas. Para nosotros, el Señor todavía, nosotros más bien todavía tenemos cosas que deseamos que el Señor pueda cambiar, ya sea nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, alguna cosa, ¿no es cierto? Nosotros deseamos que el Señor pueda cambiarnos parte de nuestras vidas, pueda transformar nuestras vidas. Pero todo esto, todo este cambio, todo este proceso depende si es que nosotros le pedimos al Señor que Él haga algo en nuestras vidas. Amén. Y el Señor Jesucristo puede estar haciendo grandes cosas con cada uno de los que deseemos hacer o buscar la voluntad de Dios. Amén. Como decía el título, Dios hará grandes cosas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir el libro de los Marcos, el libro de Marcos capítulo 11, versículo 24. Donde vamos a ver cómo nosotros podemos cambiar o cómo nosotros podemos transformar algunas de las cosas que aún no son tan agradables dentro de nuestra vida. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 24 nos dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿No es cierto? Tenemos una necesidad de conocer al Señor. Podemos cerrar nuestros ojos y decirle: Señor, quiero conocer. Tenemos una necesidad de escuchar la voz del Señor. Nosotros podemos cerrar nuestros ojos y clamar al Señor y pedirle al Señor que Él nos hable, y como dice su palabra, Él nos va a responder. ¿No es cierto? Amén. Si tenemos algo dentro de nuestras vidas, nosotros podemos pedirle al Señor y el Señor estará llenando los vacíos que hay en nuestros corazones. Marcos 14:14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿No es cierto? Si nosotros clamamos de todo corazón, el Señor puede estar cambiando nuestra vida, puede estar cambiando y transformando nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestros hábitos, nuestras malas costumbres. El Señor puede estar haciendo grandes cosas en nuestras vidas siempre y cuando nosotros podamos pedirle al Señor que Él transforme nuestras vidas. Por tanto, dice el Señor, os digo que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿No es cierto? Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Gloria a Dios. Vamos a ver también el libro de Lucas. Lucas 18, capítulo 18, el versículo 27. Gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor: y Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tal vez algunos de nosotros, para perder algún tipo de costumbre, de pronto sea alcohólica o de pronto sea, no sé, un trastorno mental o alguna cosa, nosotros acudimos a los médicos o a la psicología para tratar de sobrellevar o tratar de superar alguna cosa o algún vicio que está trastornando nuestra vida, ya sea emocional, espiritual o carnal, ¿no es cierto? Algunas personas lograron esos cambios y algunas personas no pudieron lograr esos cambios, porque para el hombre fue imposible cambiar la mente de la persona, pero en cambio para el Señor lo puede hacer. El Señor puede cambiar, porque la palabra misma lo dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Todas las cosas para Dios son posibles. Y nos damos cuenta que en el libro de Génesis el Señor usaba cosas de la nada y de la nada hacía grandes cosas. Por ejemplo, cuando el Señor hizo la tierra, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y completamente vacía. Eso pasó en el tiempo de la creación, pero si nosotros ahora vemos cómo es la creación, encontramos grandes cosas en el cielo, en la tierra, en las plantas, ¿no es cierto? Y todo eso es producto de la creación de Dios.
¿no es cierto? El Señor usó de la nada para hacer grandes cosas. Para cuando el Señor hizo al hombre, el Señor no usó huesos para unir los huesos, para unir los esqueletos y luego revistió de carne, ¿no es cierto que no? No, el Señor cuando hizo al hombre usó polvo y del polvo hizo un hombre, ¿no es cierto? El Señor de la nada puede hacer grandes cosas y asimismo de la nada nosotros también podemos llegar a hacer grandes cosas. Lo que para el mundo es imposible, para Dios es posible. Lo que el mundo rechaza, Dios puede usarlo y puede avergonzar a lo que se parecía que era fuerte. Como dice el Señor, como dice la palabra del Señor, que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, ¿no es cierto? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo no tiene ningún impedimento. Él es todopoderoso y Él puede hacer grandes cosas con nuestras vidas, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser o con muchas cosas que nosotros podamos pedirle al Señor, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando nosotros podamos confiar plenamente en el Señor y creer que el Señor Jesucristo puede hacer la obra en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. El libro de Romanos 4:17 dice: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? El Señor antes, como decía, antes de la creación del mundo, el Señor ya ordenó y llamó las cosas que no eran como si fuesen. Por ejemplo, cuando creó la tierra, dijo: haya la luz, y donde no había luz, fue la luz. Donde no habían plantas, llegaron a ser plantas. Donde nosotros, por ejemplo, en el caso de nosotros, no había un lindo carácter, el Señor puso en nosotros un carácter bueno que sea agradable para nuestra familia, para nuestra sociedad o para nuestro hogar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido transformados en este proceso espiritual, no es cierto? Teníamos una mala costumbre, teníamos algún vicio o teníamos algo dentro de nosotros que estaba perjudicando nuestra familia, ¿no es cierto? Pero pusimos esa carga en las manos del Señor y el Señor pudo transformar nuestros corazones, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Así también nosotros podemos recordar cómo Jeremías se quejaba delante de Dios y decía: Señor, pero es que yo soy un niño. ¿Cómo es posible que yo puedo llegar a ser un profeta si yo todavía soy un niño? Mientras que el Señor le decía que a él lo había puesto ya por profeta sobre las naciones. Cuando él era un niño, Dios le estaba mostrando grandes cosas. Ahora nosotros también podemos estar en la misma situación, que el Señor quiere llevarnos a grandes lugares, pero depende de nosotros el poder acercarnos a Dios y decirle al Señor que cuál es su voluntad, que nos ayude a seguirla y que nos ayude a perseverar en esa. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer un versículo más en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías capítulo 15, el versículo 19. Una cosa más y muy importante que nosotros podemos hacer o que debemos hacer nosotros para poder llegar a los caminos del Señor y permanecer en ella, va a ser algo muy importante para nuestras vidas, que puede cambiar nuestros corazones, puede cambiar nuestra manera de ser y podrá cambiar también nuestro futuro en nuestra vida. El libro de Jeremías capítulo 15, el versículo 19. Amén. Serán cosas muy grandes y muy lindas que nos servirán a cada uno de nosotros para poder llevar una vida agradable, tanto para nuestra iglesia como para nuestro hogar y también para la sociedad. Amén. Gloria al Señor. El libro de Jeremías 15, 19 nos dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Gloria al Señor. Si nosotros damos ese paso, si nosotros damos esa iniciativa de presentar nuestras vidas delante del Señor, el Señor también va a hacer la obra en nosotros. Si nosotros rechazamos el llamado de Dios, el Señor no va a poder hacer nada en nosotros. Entonces nosotros tenemos que presentarnos a Dios, como dice aquí, debemos de convertirnos a Dios para que el Señor pueda restaurarnos, ¿sí? Y delante del Señor podremos estar, y si sacamos lo precioso
de donde está lo demás rechazado, si entresacamos lo precioso de lo vil, seremos como la boca del Señor Jesucristo. Amén. Hay que presentarle una obra al Señor. Nuestra obra es el llegar a los pies del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Amén. Dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Para nosotros poder salir de un círculo que afecta nuestra vida emocional o nuestra vida espiritual, primeramente tenemos que dar el paso de salir de lo que nos está contaminando para poder llegar a los caminos del Señor. Y luego que se conviertan ellos a nosotros y nosotros no convertirnos a ellos. Que si nosotros llegamos a un lugar a predicar la palabra del Señor, no aprendemos sus costumbres, sino que ellos se convierten a nosotros y a nuestras costumbres espirituales. ¿No es cierto? Entonces eso nos trata el Señor. Si nosotros, que se conviertan ellos a nosotros y nosotros no nos convertamos a ellos. Debemos de marcar la diferencia y debemos dar esa iniciativa de decirle al Señor que podemos o que necesitamos estar en las manos de Dios. Debemos dar ese primer paso para que el Señor Jesucristo también pueda transformar nuestros corazones y para que Dios pueda hacer grandes cosas con nosotros. Amén. El Señor es todopoderoso, pero Él no hará nada sin que nosotros se lo pidamos primeramente, ¿sí? La Biblia nos enseña que primero nosotros tenemos que pedir para que Él nos dé, ¿sí? Nosotros tenemos que, la Biblia dice: el que abre la puerta, yo entraré. No dice el Señor que Él se va a meter, sino que dice que que nosotros tenemos que abrir la puerta para que el Señor ingrese, ¿sí? Si hay algo de lo que nosotros necesitamos, debemos presentarle lo que necesitemos delante del Señor y luego dejar que el Señor mismo trabaje en nuestras vidas. Entonces el Señor va a entrar, porque la palabra del Señor también nos dice que Él está a la puerta y está llamando, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que abrir las puertas de nuestros corazones, tenemos que darle la entrada al Señor para que Él pueda trabajar en nuestras vidas y Él pueda obrar en cada uno de nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si es que hay algo dentro de nuestras vidas que Él pueda transformar, ya sea nuestro carácter, nuestra manera de ser o alguna cosa que todavía falte dentro de nosotros para poder nosotros marcar la diferencia en esta generación y que podamos recibir las grandes bendiciones del Señor Jesucristo. Amén. Como decía la enseñanza, que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que usted hará grandes cosas, Señor Jesucristo, en nuestras vidas, Padre Santo. En esta noche, Dios mío, te damos gracias, Señor Jesús, porque usted estará transformando corazones, Señor, estarás transformando vidas, Señor Jesucristo, estará transformando mentes, Padre Celestial, y sobre todo hará grandes cosas, Señor, en este año, en nuestras vidas, Padre Santo, y en nuestros hogares, mi Dios amado. En el nombre de Jesús encomendamos cada parte de nuestras vidas, Señor, y te pedimos que si hay algo que todavía no te agrada, Señor Jesucristo, que si hay algo dentro de nosotros que no es bueno, Señor, y que nos está apartando de una convicción o de una confianza contigo, Señor Jesucristo, que pueda ser transformado, Señor, para adorarte, para exaltarte y para ser de gran bendición sobre esta ciudad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, Señor, y confiamos plenamente en que usted hará grandes cosas en nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias, Señor amado. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya.